Electo Rosell Chepín, gloria de mi Cuba, gloria de Santiago, su ciudad natal, mi prosa no llega a su gran altura, y ahora su historia te voy a contar. ¿Dónde se encuentra el platanal de Bartolo? Bueno, está regado por Cuba entera, todavía existe y siempre en una versión diferente. Sobre eso hablaremos al final. El caso es que después que se compone la canción, después que Chepín hace esta canción tan popular, pues en toda Cuba nacen lugares o eventos llamados el platanal de Bartolo. Electo Rosell o Routinier, conocido como Chepín, parte de la orquesta Chepín Chauvin, con toda seguridad lo que se sabe es que nace en la villa de las Enramadas de San Luis, actual pueblo de San Luis, en Santiago de Cuba. La fecha ha creado muchísimas discordias porque los archivos nacionales, tanto del poblado de San Luis como de la provincia de Santiago de Cuba, como de las organizaciones de la cultura cubana, como de la empresa de la música cubana, como los del sistema de justicia, han dado fechas diferentes. Las dos fechas más pronunciadas son el 7 de noviembre de 1907 y el 26 de noviembre de 1906. El registro civil de la ciudad de Santiago de Cuba declara por legal, para terminar las discordias, como fecha de nacimiento de Chepín el 26 de noviembre de 1906. ¿Cómo nace el platanal? Y digo platanal porque la canción se llama El Platanal. De Bartolo se los pusimos nosotros, el público, y se ha quedado así. Se sigue publicando como El Platanal de Bartolo, pero la canción en original se llama El Platanal. Hay una curiosidad y es que en el año 1956 en la provincia Ciego de Ávila se celebra el carnaval diferente. Es un carnaval con carrozas, con desfiles de carrozas. En Ciego de Ávila nunca había habido desfiles de carrozas en los carnavales. Este carnaval duró un mes y medio y fueron invitadas orquestas de todo el país, entre ellas la orquesta de Chepín Chauvin. En una de las calles del carnaval estaba todo adornado con hojas de plátanos y troncos de plátanos y había un muñeco de maíz en la entrada con una camisa azul clara y un cartel grande que decía bienvenidos al Platanar de Bartolo. O sea, es como un lugar donde se tomaba cerveza o como un rinconcito del carnaval. Un vecino de esa calle del nombre Abelardo Moya se entera de que Chepín y Chauvin están en el carnaval de Ciego de Ávila y los invita a que vengan a el lugarcito llamado Platanal de Bartolo y a cantar. No tenían dinero para pagarle, solamente tenían 90 pesos, pero Chepín y Chauvin están muy de acuerdo y van al Platanal de Bartolo, se toman sus cervezas y tocan una buena música allí. Luego de esto, Chepín regresa a Santiago y en la emisora santiaguera CMKR empieza a practicar la canción, en este caso con Roberto Nápoles e Isidro Correa en la vocalización, pero no se graba, sencillamente es el nacimiento de la canción. Después de esto le hacen muchos arreglos y es entonces cuando deciden incorporar el platanal a la discografía. El Platanal se estrena realmente como disco, como canción, grabado por la Casa Valle, el disco 107, con la voz del solista eminente de la música cubana, Ibrahim Ferrer. O sea, que el verdadero cantante de la discografía, el primero que interpreta realmente el platanal cuando estaba ya lista la canción, es Ibrahim Ferrer. El estribillo se le pega a la gente y se dice que Chepín muchas veces en las presentaciones decía voy a cantar el platanal, pero la gente aún así insistían en que se llamaba el Platanal de Bartolo. El Platanal de Bartolo se ha ido grabando, por ejemplo, en la actualidad, cuando muchos músicos hacen cover de la canción, escriben el Platanal de Bartolo, pero en el disco original el nombre es el Platanal. Chepín es introducido al mundo de la música desde niño por su padre, compone sus primeras canciones a los 16 años y desde los 14 años ya él hacía música con su papá. Luego empieza a incursionar, por ejemplo, le gustaba mucho el jazz, tuvo varias agrupaciones a la cual le ponía el nombre de jazz hasta que se funda la Orquesta Oriental. Con los años luego se une a Bernardo Chauvin Villalón,
al que le decían el apodo Chauvin, y ellos empiezan sencillamente juntos y crean la orquesta. Uno tocaba el violín y el otro tocaba el piano. Quiero decir que al principio ellos empezaron incluso tocando juntos en el cine mudo. En los cines mudos ellos tocaban en vivo el piano y el violín. Y también impartían clases de música. Llega el tiempo en que Gerardo Machado, el presidente del país, prohíbe, por ejemplo, la instrucción musical, y ellos tienen entonces el tiempo de dedicarse a la música completa. Asimismo, ya el cine hablado les roba el trabajo, puesto que ya no se utilizaban los violinistas ni los percusionistas dentro de las salas de cine, con lo cual ellos pueden crear la orquesta y se dedican de lleno a la música en vivo. Digamos que debutan el 24 de junio de 1932 en el Comercio Sport Club en Santiago de Cuba. Ahí también es donde la imagen de la orquesta, el señor Nápoles, el señor Roberto Nápoles en el bajo, es quien hace furor en las presentaciones en vivo. ¿Por qué es necesario mencionar al señor Nápoles? Porque muchas personas piensan que el primer sonero que bailaba con el bajo era Oscar de León, pero no, el sonero que introdujo esa forma de danzar con el bajo fue un cubano, el señor Nápoles. Hay muchas anécdotas sobre la orquesta. Muchas veces otros músicos trataron más o menos de influenciar el ritmo, pero Chopin nunca quiso cambiar el tipo de ritmo que la orquesta tocaba. Esta también eran motivos de distorsiones entre él y el señor Chauvin. Chopin y Chauvin tenían sus discordias, pero eran excelentes como un grupo musical. O sea, ellos se complementaban uno al otro. Hay una historia de cómo es que nace, por ejemplo, el nombre de la orquesta, el nombre definitivo, porque muchas veces se le cambió el nombre a la agrupación. Fueron a Santiago de Cuba a una emisora y el narrador que les estaba haciendo la entrevista no se acordaba del nombre que tenía, y ya era el momento en que iban a empezar a tocar, y cuando van a empezar a tocar el primer acorde, él anuncia, dice: para todo Santiago, aquí está la orquesta Chopin Chauvin. Y con esto se queda ese nombre para la historia. Un día se separaron. Ellos se separan, pero hay algo que influye en que la orquesta no termine, y es la orquesta Chopin Chauvin era el grupo musical favorito del comandante Juan Almeida Bosque. El comandante Juan Almeida Bosque, que al mismo tiempo era un gran músico cubano, porque tiene muchas composiciones hermosas, y el comandante Almeida se entera de que Chopin y Chauvin se separan, y una semana más tarde se sienta en un avión, se va para Santiago de Cuba, llama a Chopin, llama a Chauvin, los invita a sentarse con él en el patio de la Casa de la Trova y le dice: esta orquesta no se terminó. Y con esas palabras se vuelven a reunir los dos hermanos Chopin y Chauvin, y hasta el día de su muerte siguieron haciendo música y no se separaron nunca más en la orquesta. Chopin fallece el 1 de abril del 84 y Chauvin el 14 de abril del 2000. Y por fin, ¿dónde queda el Platanal de Bartolo? Bueno, aquel rincón en Ciego de Ávila fue sencillamente el que inspiró a la canción, el primer Platanal de Bartolo. Pero luego, cuando la canción se hace famosa, por ejemplo, hubo un club en Santi Espíritu que aún existe, que se llama el Platanal de Bartolo. En Camagüey también existe un lugar maravilloso llamado el Platanal de Bartolo. Y el Platanal de Bartolo más ¿cómo decir?, vigente es el que hay en San Luis. San Luis, por supuesto, el pueblo donde nace Chopin. Desde el año 2001 hay un festival de la guaracha y festival del son, y todo el centro de la ciudad se adorna con matas de plátano, con cáscara de plátano, y hay una competencia de guaracha, una competencia de son montuno, bailes de son montuno. Esto se repite todos los años. Hay venta de tamales, venta de maíz, y si alguien va a asar un macho, tiene que asarlo a la música del Platanal de Bartolo. Este se llama el Festival del Platanal de Bartolo, y es un festival que se instaló en el año 2001 para preservar la cultura nacional o los ritmos nacionales tradicionales. Repito, en la villa de San Luis, 28 kilómetros fuera de Santiago de Cuba. Y bueno, ahora solamente nos queda irnos a gozar en el Platanal de Bartolo, porque todavía existen. Recuerden, está en Santi Espíritu, está en Camagüey, está en Ciego de Ávila y está en San Luis de Santiago de Cuba.